Gloria a Dios. Saludos a todos y bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, de meditación. Y espero que hayan tenido una buena semana. Y hoy, pues, como siempre, en esta cita, estamos preparados para compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y es una meditación que espero sea de estímulo, de bendición y de guía para todos aquellos que se conecten, que escuchen el mensaje o bien puedan ver el video. En el día de hoy estaré hablándoles sobre un tema al cual le he puesto como título ¿qué hacer cuando no comprendemos los caminos de Dios? ¿Qué hacer cuando no comprendemos los caminos de Dios? Miren, los seres humanos siempre nos hacemos preguntas y tenemos muchas dudas en la vida, ¿no? A medida que vamos creciendo, cobrando conciencia en nuestra personalidad, se va conformando. Entonces seguimos haciéndonos preguntas y es algo que generalmente nunca termina en la vida porque siempre tenemos algo que quisiéramos entender, que no comprendemos y quisiéramos respuestas a esas dudas y buscamos respuestas a esas dudas a través de diferentes vías, de diferentes maneras. Y yo creo que las dudas más importantes son aquellas que están relacionadas de un modo u otro, están conectados a lo espiritual. Porque los seres humanos, a pesar de lo que muchos digan, somos más allá que materia, mucho más que química y polvo. Tenemos un alma, tenemos un espíritu y ese espíritu lo puso Dios en nosotros, lo cual nos conecta con Él. Por eso siempre tenemos inquietudes en lo espiritual. Eso lo podemos ver a través de la historia de la humanidad, en todas las culturas. Se ven manifestaciones de esas inquietudes relacionadas con lo espiritual y con las dudas que el hombre tiene acerca de dónde viene, quién, si fue creado, cómo se formó el mundo, cómo llegaron a existir las cosas y tratando de entender de una forma u otra nuestro entorno y lo que ocurre con nuestra vida. Bien, y en este tiempo en que estamos alrededor del mundo viendo cómo este virus ha afectado a millones de personas, siempre hay gente que se pregunta por qué sucede esto, por qué me sucede a mí, porque Dios permite que esto ocurra y hay muchos cristianos que en circunstancias como estas, pues a veces se preguntan, Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué has permitido que pase por esta dificultad, por esta prueba? Y algunos inclusive lamentablemente llegan al punto de trastabillar o de volverse atrás, inclusive de abandonar los caminos del Señor porque les parece injusto que tal o cual situación esté sucediendo en sus vidas. Pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene respuestas y nos da ciertas indicaciones acerca de qué hacer cuando no entendemos qué es lo que sucede, cuando no comprendemos por qué Dios permite que eso ocurra. Bien, lo primero que pienso yo que tenemos que hacer cuando no entendemos los caminos de Dios, entiéndase los caminos de Dios por lo que Dios está haciendo o lo que nosotros no entendemos porque Dios lo permite, ¿no? Y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reconocer que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, pero nosotros no lo sabemos todo. Por muy consagrados que seamos, por muy espirituales, por mucho tiempo que dediquemos a ocuparnos de las disciplinas espirituales, de la oración, del estudio de la palabra, no significa que nosotros vamos a entender todas las cosas. Y es que nosotros no podemos comparar nuestra capacidad de raciocinio o de pensar o de analizar con Dios. Dios es omnipotente, nosotros somos seres limitados, somos seres finitos y hay muchas cosas que ignoramos. Isaías
55 del 8 al 9 dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y la Nueva Versión Internacional dice, mis pensamientos no son los de ustedes, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque mis pensamientos son más altos que los de ustedes y más altos que los cielos sobre la tierra. Y Dios está usando ese lenguaje para darnos a nosotros una idea de la diferencia, ¿no? de cuán pequeño y limitado somos en comparación con la grandeza de Dios, la grandeza de su conocimiento. Y entonces tenemos que reconocer eso, ¿eh? No entendemos por qué pasan ciertas cosas, por qué nos suceden a nosotros, por qué le suceden a seres queridos, por qué le suceden a personas que nosotros podíamos pensar como, ¿por qué le ocurre esto a este niño? ¿Por qué le ocurre esto a esta persona o aquella? Pero Dios entiende y sabe todas las cosas. Entonces, una de las cosas que también debemos hacer es, cuando no comprendemos los caminos de Dios, es que debemos aceptar que Dios nos revela exclusivamente lo que Él quiere que sepamos. Y la Biblia dice que las cosas que Dios revela se las revela a sus siervos, se lo revela a sus santos. Pero hay cosas que Dios no revela y no tiene por qué revelarlas. De manera que nosotros debemos confiar, darle un voto de confianza a Dios. Porque Dios merece que nosotros confiemos en Él. Y entonces hay cosas que Dios no desea revelarnos o no nos conviene que Él las revele. Por lo tanto, Él no las revelará, pero sí va a revelar aquellas que Él sabe que nosotros necesitamos saber, que son importantes en nuestra relación con Él, que son importantes en nuestra vida espiritual y que son importantes para protegernos, para librarnos de dudas y de confusión. Jeremías 33 dice, Jeremías 33 dice, 33:3 dice, clama a mí y te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que Dios nos da la opción, bajo ciertas circunstancias y ciertos límites, que habiendo cosas que no comprendemos, podemos llegar a comprenderlas si ellas obviamente se ajustan a su voluntad y propósito. Entonces quiere decir que a veces hay cosas que nosotros no llegamos a entender porque no hemos clamado a Dios, no hemos buscado lo suficiente, no hemos insistido lo suficiente para que Dios nos las revele. Entonces tenemos esa opción, pedirle a Dios en tiempos de incertidumbres como esto, que nos revele lo que sea su voluntad. En tercer lugar, cuando no entendemos los caminos de Dios, debemos creer que Dios tiene el control sobre todo lo que no vemos o entendemos. Dios tiene el control. O sea, Dios no se fue de vacaciones, Dios no se desconectó, Dios no apagó el teléfono, Dios está al tanto de todo lo que ocurre y tiene el control aún sobre lo que nosotros, sus hijos, no vemos o entendemos. Primera de Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden resistir o aguantar, sino que más bien cuando llegue la tentación o junto con la tentación o la prueba, Él dará también la salida así a fin de que podáis resistir. O sea, en ninguna parte de la Biblia dice que los creyentes, estoy hablando desde el Antiguo Testamento,
hasta el Nuevo Testamento, en ninguna parte se afirma que los creyentes no vamos a tener luchas o dificultades. Nosotros lo vemos en los profetas, en los patriarcas, en diferentes individuos, personajes que se mencionan en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, el rey David, muchos de ellos, Isaías, Jeremías, pasaron por luchas, por pruebas, por dificultades. Pero siempre hubo una constante en esos que fueron fieles al Señor. Y la constante fue esa, que Dios dio junto con la dificultad. Y cuando digo dio, es que Dios permite dificultades, que pasemos por dificultades. Pero dice que junto con esas dificultades que atraviesan los creyentes, Dios provee salida. Dios provee soluciones. Dios da fortaleza para que podamos resistir. La cuarta cosa que debemos hacer cuando no comprendemos los caminos de Dios es confiar que Dios libra a los justos y los levanta en victoria. Y esta palabra justos, asociada a esto que estoy diciendo, tiene que ver con que muchas de las pruebas por las que pasan los creyentes no es que nos merecemos que pasemos por ellas. No es que hicimos algo malo y por eso estamos pasando por tal o cual situación. Y el enemigo, el diablo, usa con frecuencia ese argumento y habla a nuestra mente y nos sugiere de que estamos pasando por lo que estamos pasando y viviendo lo que estamos viviendo porque ofendimos a Dios o porque ofendimos a alguien o porque dejamos de hacer esto o porque dejamos de hacer aquello. Si ciertamente la desobediencia y no cumplir lo que le prometemos a Dios y nuestros deberes como cristianos, pues obviamente al final resulta en efectos negativos, resulta en dificultades, en prejuicios, pero no quiere decir que cuando nosotros estamos pasando por una dificultad por muy fuerte, muy dolorosa, por una pérdida grande, eso quiere decir que estamos en pecado o que estamos mal con Dios. No, no quiere decir eso. Pero Dios, a los que ama y a los que claman y confían en Él, los levanta en victoria. Por eso el Salmo número 34, 19, así lo afirma, dice: muchas son las aflicciones o las angustias del justo, muchas. Dice, pero de todas ellas lo librará el Señor. O sea que cuando los hijos de Dios, las hijas de Dios, se mantienen en comunión, en obediencia, en fidelidad, siguiendo al Señor de acuerdo con lo que Él espera, aunque pase por las aguas, dice el Señor, yo estaré allí. Aunque pase por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti, dice el Señor. Entonces, eso debe llevarnos a nosotros a confiar, a confiar. Pero uno tiene que cumplir esa condición. Si uno no anda viviendo la vida que a Dios le agrada, si uno tiene un pie en el mundo, un pie en la iglesia, si uno obedece a veces y otras veces desobedece, entonces no puede esperar que Dios intervenga en tiempos de aflicciones si nosotros vivimos vidas injustas, porque dice que es de los justos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La cosa número 5 que debemos hacer cuando no comprendemos los caminos de Dios, debemos hacer es esperar que Dios sostiene a los que creen en lo que Él dice. Dios sostiene a los que creen en lo que Él dice. Hay muchas personas que se decepcionan, que están en la iglesia y están decepcionadas, y otras que llegan a la iglesia y se decepcionan
porque comienzan a poner su mirada, su atención, su oído solamente a lo que les puede prometer o les puede vender alguien. A mí me gusta decir que hay la mayoría de los ministros y personas que están sirviendo al Señor son personas honestas, que tienen llamados para servir a Dios, pero que hay muchos, o también hay una minoría, no muchos, pero hay una minoría que no tienen ese mismo espíritu, que no tienen ese mismo sentir. Y muchos usan su posición y la confianza que que algunas personas ponen en ellos para manipular y para aprovecharse de la credulidad, más bien, de algunas personas. Entonces hay muchos que se decepcionan, ¿ve? Pero cuando nosotros esperamos, prestamos atención a lo que Dios promete, a lo que Dios dice, y uno cree, entonces Dios va a hacer una realidad en nosotros lo que Él dice. Salmo 5:22 nos recuerda: encomienda al Señor tus afanes, tus preocupaciones, y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. O sea que nuestras luchas no van a ser para siempre. Las luchas en el cristiano no llegan de ninguna manera para quedarse. Las luchas en el cristiano son tiempos, sí, de pruebas, a través de las cuales, cuando Dios les permite, está esperando que salgamos fortalecidos y que esa experiencia y la intervención de Dios para sacarnos de esa experiencia nos sirva como estímulo en cualquier otra situación donde nuestra fe sea probada. Pero tenemos que esperar que Dios nos va y creer que Dios nos va a sostener, porque Él siempre cumple lo que dice. Número 6. Debemos someternos a Dios. Y esto es muy importante. Someternos a Dios. Someternos a Dios y creer que Él tiene un propósito bueno al permitir cada aflicción en nuestra vida. Lo digo de nuevo. Debemos someternos a Dios y creer que Él tiene un propósito bueno al permitir cada aflicción que ocurre en nuestra vida. Voy a leer una escritura de Romanos 8, del 18 al 27. Romanos 8, 18 al 27 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Entonces Pablo nos habla en esta porción, comienza hablando de las aflicciones del tiempo presente. Y cuando habla del tiempo presente se está refiriendo a las aflicciones de esta vida. Esta vida en la cual nosotros nos enfrentamos a dificultades. Y quise leer esta porción antes de leer el versículo 28, porque es importante para que nosotros entendamos que en lugar de protestar, de quejarnos, de lamentarnos a cada momento y de inclusive muchos de rebelarse contra Dios, debemos creer que Él tiene un propósito bueno en todo lo que sus hijos tienen que vivir. Porque el versículo 28 de Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, las que nos hacen llorar, las que nos hacen sufrir, las que nos hacen preocuparnos, las que nos llenan de ansiedad, las que a veces nos causan desesperación, las que nos producen temor. Dice, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, van a resultar en algo bueno para los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, Dios nos ha llamado a los creyentes. Y Él tiene un propósito, que Él lo cumple y utiliza las pruebas y las dificultades para moldearnos. Y ese propósito es, en definitiva, que nosotros nos vamos pareciendo a Jesucristo y que eventualmente pues lleguemos al lugar donde Cristo está, a la presencia de Dios por la eternidad. Pero nosotros tenemos que ser capaces de confiar en ese Dios aún en medio de las pruebas y las dificultades. Número 7, para que nosotros podamos estar en paz cuando no comprendemos los caminos de Dios, necesitamos buscar a Dios aunque nada parece cambiar. Aunque parece que estamos orando y la situación persiste, que buscamos el apoyo en oración de los hermanos y que oramos en la mañana, oramos en la tarde, ayunamos y nos dedicamos con todo nuestro corazón a buscar al Señor. Pero parece que nada ocurre. Nosotros debemos seguir buscando a Dios aunque nada parezca cambiar. Porque tenemos que confiar en lo que hemos dicho. Que Dios nos va a ayudar en nuestras luchas y en nuestras pruebas y que tenemos que creer en lo que Dios dice. Hebreos 10, 23 al 26 dice, mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no dejemos de congregarnos. Uno sabe que muchas veces hay gente que son miembros de la iglesia, pero pasa un tiempo y uno no los ve. Y pasa una semana y otra semana y otra semana y uno no los ve. Y cuando uno los contacta, algunos se sinceran, es que no me he sentido bien. Y lo que pasa es que han pasado o están atravesando por situaciones difíciles. Entonces, hay personas que eso los afecta de tal manera que dejan de ir a la iglesia. Y es una de las cosas que Satanás quiere. Y que los creyentes no podemos ceder ante eso. Ahora mismo entendemos cuál es la situación. Pues la distancia social, las dificultades, la probabilidad de infectarse en los grupos, eso lo entendemos. Pero fuera de estas circunstancias, sin embargo, hay personas que dejan de asistir a la congregación donde Dios los ha llamado a
hacerse miembros, a participar, a tener comunión con los hermanos y a ser enseñados a aprender la palabra de Dios. Entonces, sus dificultades obviamente aumentan y las probabilidades de que se aparten de los caminos del Señor, pues aumenta. Así que podríamos considerar, bueno, ahora mismo no nos estamos reuniendo por esta situación. Pero entonces tenemos que buscar otro medio, otras vías, como por ejemplo esto. Hay cantidad de gente, siervos y siervas de Dios, compartiendo mensajes que edifican la vida. Hay diversas maneras de hacerlo, de manera que si no podemos hacerlo físicamente, por lo menos tenemos que tener un acceso a la palabra de Dios, porque la finalidad de la iglesia es justamente que crezcamos, que nos edifiquemos, que tengamos comunión para crecer en el conocimiento del Señor, para que oremos juntos, etcétera, etcétera. Y dice, no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Y mucho menos cuando vemos, hermanos, que el día del Señor se acerca. Entonces, en resumen de esta parte, diremos que cuando no comprendemos los caminos de Dios, cuando tenemos duda, cuando no entendemos, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, ¿por qué permites esto? Tenemos primero que reconocer que Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Tenemos que aceptar que Dios nos revela exclusivamente aquello que Él quiere que sepamos. Tenemos que creer que Dios tiene el control sobre todo lo que no vemos o no entendemos. Debemos confiar que Dios libra a los justos, a sus hijos, a los fieles, y los levanta en victoria. Tenemos que esperar que Dios sostiene a quienes creen lo que Él dice, a quienes le creen a Él. Tenemos también que someternos a ese Dios, a nuestro Dios, y creer que Él tiene un propósito bueno al permitir cualquier prueba o cualquier dificultad por la que nosotros atravesamos. Y número 7, debemos seguir buscando a Dios, no dejar de buscar a Dios, aunque parezca que la situación persiste y que nada ha cambiado. Porque al final, todo tiene su tiempo en los propósitos y en el plan de Dios. Ahora, ¿cuál es la actitud de alguien que comprende los caminos de Dios? ¿Qué lo caracteriza? En primer lugar, yo creo que la primera cosa que lo caracteriza es que confía en Dios. Parece muy sencillo de decir, o es sencillo de decir. Es una frase de 3 palabras, confía en Dios. Entonces, si tú quieres entender los caminos de Dios, tienes que confiar en Dios plenamente, pase lo que pase. Mire, a veces confiamos más en personas imperfectas, limitadas, finitas, mortales, que lo que confiamos en Dios. Y le doy un ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a que el doctor, y el doctor nos dice, bueno, hay que hacerte una cirugía, y entonces, o hay que hacerte tal test, tal examen, y te vamos a poner anestesia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nos ponemos en las manos de los médicos y nos ponen una anestesia, perdemos el conocimiento, nos quedamos dormidos y efectúan el procedimiento que estamos haciendo, pero nos hemos abandonado porque hemos confiado también en lo que ha dicho el médico, la doctora, que nos ha dicho no vas a sentir nada, te vas a quedar dormido, y pues se hace el procedimiento y luego despertamos y confiamos. Nos montamos en un avión y pues estamos sencillamente confiando en que los pilotos saben lo que hacen con aquel aparato, con todos los controles, que saben cómo despegar, que saben cómo maniobrar cuando están en el aire y que van a saber
cómo aterrizar hasta llegar a nuestro destino. Y así sucesivamente. Podríamos poner muchos ejemplos, pero a veces no confiamos en aquel que tomó barro, hizo a Adán y después puso aliento de vida. El que creó todo el cuerpo, el que creó los órganos, su funcionamiento, el que programó todo para que todo estuviera coordinado por el cerebro y las células hagan todas sus funciones. A veces no confiamos en ese Dios que creó todas las cosas, que creó árboles frutales, que creó alimentos, que creó las condiciones para que el ser humano pueda vivir en lo físico, pero también en lo espiritual. Salmo 9:10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Y qué versículo tan precioso. Tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Entonces, la segunda actitud de alguien que comprende los caminos de Dios es que sabe que Dios le sostendrá. Quien conoce cómo trabaja Dios, cómo funciona Dios, cómo se ha manifestado Dios, cómo obra Dios, de acuerdo a lo que está revelado en la Biblia, ha aprendido que Dios le va a sostener. El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre. Hay cantidad de canciones, cantidad de poemas y uno ha escuchado gente decir, no hay amor como el de madre. Pero aún en lo humano, el amor de madre no se compara con el amor de Dios, porque Dios entregó a su único hijo sin mancha, sin tacha, perfecto, por una humanidad pecadora, por una humanidad corrompida y perdida. Entonces, no hay amor como el de Dios. Por eso es que me gusta mucho ese versículo y lo repito continuamente, que dice que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y entregó a Jesucristo. Que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios y lo buscábamos, no. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Siendo aún pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. Entonces, por mucho que te pueda amar tu mami o que te amara, si ya no está entre la familia, si no está entre los humanos, por mucho que te amara, por mucho que te ame tu papá o te amó, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor con todo me recogerá. Y la Nueva Versión Internacional dice, el Señor me recibirá en sus brazos. Es decir, cuando la persona que tú menos esperaba que te decepcionara, te decepcione, cualquiera sea el caso, aunque otros te decepcionen, Dios te tiende la mano. Dios no te va a decepcionar. Los que se sienten decepcionados de Dios es porque no han conocido a Dios. Porque nunca Dios abandona a aquellos a los que ama. La tercera actitud de una persona que comprende los caminos de Dios es que para ellos o para ellas Dios es la opción. No es una opción, sino la opción. Y hay una diferencia. Porque hay quienes tienen a Dios como una opción entre otras. Dios no es una opción o la última opción. El que comprende los caminos de Dios sabe que ciertamente Dios, cuando no hay opciones, tiene la opción. Pero Dios mismo es la opción. Es decir,
cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay luchas, cuando se está buscando la dirección de Dios, no en medio de las luchas ni de las pruebas, sino porque hay decisiones que tomar, entonces la primera opción debe ser Dios. No la última, cuando ya nos estemos ahogando y estemos con el agua al cuello, entonces buscar a Dios. No, Dios debe ser la opción. Y los que comprenden los caminos de Dios saben eso. Esto no debe confundirse de ninguna manera con que si una persona se enferma, no voy a buscar a los médicos porque mi primera opción es Dios. No. Debemos, ante una dificultad como esa de enfermedad o cualquier otra que consideremos de gravedad o de emergencia, cuando se da el caso, debemos buscar al Señor. Pero también debemos buscar los medios que Él provee. Del rey Ezequías se dice que Dios, que se enfermó, y entonces el profeta Isaías fue y le dijo: arregla todas tus cosas, porque Dios ha dicho que vas a morir. Porque Dios vio que Ezequías, después de todas las obras que Dios había hecho en su vida, los milagros, las demostraciones, las liberaciones, cuando enfermó, en lugar de buscar a Dios, lo primero que hizo fue buscarse a los médicos, a los curanderos del pueblo. En lugar de clamar a Dios, que le había demostrado sobradamente que le amaba y que había hecho obras grandes y milagros a su favor y a favor de todo el pueblo, de tal manera que se convirtió en un rey respetado, rico, con mucho poder, y no buscó a Dios. Y entonces Dios le dijo: manda a arreglar tus cosas, arregla tus cosas porque te vas a morir. Pero quiero dejar claro eso no quiere decir entonces que no vamos a ir a aquel médico. Cuando yo me siento mal físicamente, siento algún dolor o algo que me preocupa, yo clamo a Dios y le digo: Dios, guíame. Señor, pon tu mano sobre mí. Oro al Señor. Hay ocasiones en las cuales yo puedo testificar que Dios efectivamente ha puesto su mano y me ha librado de aquello que me estaba preocupando, que me estaba afectando físicamente. Pero hay otras ocasiones en que he ido a aquel doctor y le he dicho: bueno, Dios, si esta es la vía que tú vas a usar, entonces yo te pido que tú me guíes, que tú dirijas o que tú le des sabiduría, que me lleves a la persona adecuada. Yo creo que eso no está reñido con la fe ni con lo que la palabra de Dios enseñe. Por algo Lucas andaba con el apóstol Pablo. Por algo el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo: toma un poco de vino, le dice, por causa de tu estómago y tus muchas enfermedades. Y Pablo era un hombre que Dios lo usó poderosamente haciendo milagros. Entonces, la persona que comprende los caminos de Dios busca siempre, tiene siempre como la primera opción a Dios. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda ansiedad sobre Él. Y la nueva versión dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de ustedes. Si Él cuida de las aves, también va a cuidar de sus hijos, de los que confían en Él. Número 4, la actitud de alguien que comprende los caminos de Dios es que no cree por unos días o cuando se siente avivado espiritualmente o después de una campaña en la iglesia o de un tiempo de euforia durante un servicio. No, cree durante toda la vida. No es temporal. Cree toda la vida. Tiene fe, tiene confianza, mantiene la esperanza. Hace años, estaba muy joven y hubo una época en mi vida, en mi experiencia cristiana, que como que oraba y como que yo tenía la tendencia a pensar que uno cuando oraba siempre tenía como que sentir algo,
como que tener una experiencia que me hacía vibrar o que me hacía temblar o algo como eso. Pero hubo una época en mi vida en la cual yo no como que oraba y como que no sentía nada, no sentía deseos de orar ni nada de eso. Y eso comenzó a preocuparme porque yo estaba sirviendo al Señor, predicando la palabra, enseñando, etcétera, etcétera. Y llegó a la iglesia un hermano al cual algunos de los que me escuchen, que me conocen de Venezuela, conocieron al hermano que se llamaba el hermano José Muñoz, a predicar en la iglesia donde nosotros éramos miembros. Y en un momento de conversación le planteé lo que estaba viviendo, por lo que estaba pasando. Y lo que el hermano me compartió, hermano Muñoz, cambió completamente mi perspectiva en este sentido. Porque el hermano me dijo, mira Alan, a veces a mí me ha pasado, tú sabes que ando por diferentes países, en diferentes lugares predicando, y bueno, cuando predico en campañas, Dios salva almas, transforma vidas, sana enfermos, y resulta que yo no siento nada, me siento como vacío, y oro y Dios obra. Pero debemos entender que Dios no nos mandó a sentir, sino a creer. Es por fe. Y eso cambió mi perspectiva. Por eso, cuando yo voy a la iglesia, yo no voy a sentir. Yo voy a escuchar el mensaje, a cantarle, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Tengo que creer en lo que Dios dice. Tengo que aprender a creer en Dios lo que Él dice. Salmo 37, 25 dice, joven fui y he envejecido. Y quien escribe esto, David, conoció y tuvo una experiencia con Dios desde su juventud. Dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mamá, papá, ¿quieres asegurar tu sustento? ¿Quieres asegurar para tu familia y para ti lo que necesitan? Vive una vida justa delante de Dios. Obedece a Dios, ama a Dios, sirve a Dios. Respalda la obra de Dios. Con tus talentos, con tus recursos, con tu apoyo. Porque la promesa de Dios es esta. Nos está hablando un hombre que conocía a Dios, que tenía una experiencia con Dios, que Dios hizo cosas tremendas y maravillosas con él. Y él dice, joven fui y he vivido toda esta vida hasta llegar a viejo, y nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, aún en medio de la crisis económica, de la pandemia, de la falta de trabajo, de cualquier cosa. Esa es la palabra de Dios. Número 5. Quien comprende los caminos de Dios, ama, honra e invoca a Dios. Ama, honra, respeta, reverencia e invoca a Dios. Salmo 91, 14 al 15 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo le libraré, le protegeré porque reconoce mi nombre. ¿Ve? Ha puesto su amor. Es decir, ha invertido su vida, su confianza. Nosotros no apostamos, pero es como el que dice, lo ha apostado todo. En mí ha puesto su amor. Yo la libraré, le protegeré porque ha conocido mi nombre. Reconoce mi nombre quiere decir, se ha convencido de que yo soy el que soy. Presente perfecto. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces dice que el que ha puesto su confianza en él, dice, me invocará
y yo le responderé. Es decir, no va a orar al vacío. Sus palabras no se van a perder como un eco, como una onda que se desplaza allí en el aire y luego se pierde hasta apagarse. No, dice, me invocará y yo le responderé. En otras palabras está diciendo, esa oración que hace aquel que ha puesto su confianza en mí, llegará hasta mi presencia, es lo que está diciendo Dios. Le prestaré atención, dice, con él, con ella estaré yo en la angustia. Por eso decía que en ninguna parte de la Biblia dice que los creyentes no vamos a pasar por situaciones que a veces nos lastiman, nos duelen, nos llenan de ansiedad, de temores. Pero dice el Señor, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Eso es lo que Dios dice. Entonces, quien conoce y comprende los caminos de Dios sabe, estoy en angustia, estoy en dificultades, pero Dios me ha prometido estar conmigo. Y es lo que Dios le dice a Josué. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo. Pero ¿qué le dice Dios a Josué? Dios le dice a Josué, solamente lo que espero es que te esfuerces en hacer todo lo que he mandado. Que hagas mi palabra. Entonces Dios dice, te libraré. Número 6. La sexta actitud del que comprende los caminos de Dios es que cree que Dios no se desentiende de él o de ella, aunque otros lo hagan. Puede que te abandone tu mejor amiga, tu mejor amigo. Puede que te abandonen tus hijos o tus padres. Puede que te deseche cualquier otro. Pero el que comprende los caminos de Dios sabe que Dios no se desentiende de aquellos con los cuales hace un pacto. Isaías 49, 15 al 16 dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Para nosotros es impensable. Lo primero que diríamos de las madres que excepcionalmente abandonan a sus hijos es que son madres desnaturalizadas. Pero estamos hablando en un contexto, en el contexto de Israel, donde era inconcebible que una madre abandonara a sus hijos porque entendían que los hijos era una bendición y que no tener hijos era una deshonra y una desdicha. En ese contexto es que se está diciendo esta palabra. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aunque ella, en el caso de que eso sucediera, dice, aunque ella lo olvidara, dice Dios, yo no te olvidaré. O sea, nosotros no podemos exceder, aventajar o ganarle a Dios en cuanto a fidelidad, en cuanto a amor. No podemos ganarle a Dios. En cuanto a su capacidad para dar y ayudar, para sostener, para consolar, nunca podremos sobrepasar a Dios. Y esa es la idea detrás de esta escritura. Aunque ella olvide, yo no te olvidaré, grabado te llevo en la palma de mi mano. Es una forma de decir, siempre te tengo presente. No te pierdo de vista. No me descuido para contigo. La actitud número 7 de quien entiende los caminos de Dios es esta. Que combate la duda con esperanza y lo confiesa a pesar de las luchas. Combate las dudas con esperanza y confiesa eso a pesar de las luchas. Salmo 43:5 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Dice, en Dios pondré mi esperanza.
y todavía lo alabaré, a pesar de la angustia, a pesar de la inquietud. Dice, Él es mi Salvador y mi Dios. Que Dios sea tu Salvador. Que Dios sea tu ayudador. Que Dios sea tu sostén. Y número 8, la actitud de alguien que comprende los caminos de Dios es que ha aprendido a encontrar fortaleza en las promesas de Dios. Las promesas de Dios le son como medicina, le son como revitalizante, le son como bálsamo. Las promesas de Dios le dan paz, renuevan la esperanza, renuevan la fe, ahuyentan la duda, ahuyentan el temor. Por eso es que Romanos 10 nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cierro con Deuteronomio 31:6. Dice, sean fuertes y valientes. Que la situación es difícil. Que la situación es incierta en lo económico y en otros muchos aspectos, lo es. Que los políticos no tienen la solución y que el mundo está convulsionado, sí, es verdad. No podemos ignorar eso. Pero tenemos en medio de todo esto que fortalecernos con las promesas de Dios. Entonces dice Deuteronomio 31:6, sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten, pues el Señor su Dios, escuche bien esto, siempre los acompañará. Siempre. Y cierra así, nunca los dejará ni los abandonará. Es la palabra de Dios. Son las promesas de Dios. Así que te invito a confiar en Dios. Te invito inclusive a probar a Dios. Dios nos da el permiso para probarlo. Recuerden Malaquías 3, que Dios dice, probadme. Dios nos da el permiso. No debería ser, deberíamos confiar en lo que Él dice. Pero Dios, que es como es y que nos conoce perfectamente, pues en su voluntad permisiva nos dice, pruébame en esto. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice y creerle para que entonces se desencadenen esas bendiciones que Él ha conectado a la obediencia a su palabra. Vamos a orar y quiero decirte algo, ¿no? Y es que si tú crees en este tiempo de incertidumbre que este mensaje puede serle de edificación, de estímulo a alguien más que tú conoces, pues compárteselo para que Dios bendiga su vida. No sabemos lo que Dios puede hacer con una palabra como esta en la vida de algunas personas que no saben qué hacer, qué decisiones tomar, qué actitudes tener ante las dificultades, que puedan entender entonces lo que la palabra nos dice muy brevemente en este resumen que he hecho acerca de qué hacer cuando no comprendemos por qué pasa lo que pasa, por qué Dios lo permite y que aprendamos a confiar en Dios. Te recomiendo también que como este tiempo no es suficiente para que memorices todo, pues que si quieres vuelvas a escuchar este mensaje y que el Señor te bendiga. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios, unámonos en oración y pidamos a Dios que dé esperanza, que fortalezca nuestras vidas, que fortalezca nuestra fe y que nos siga guardando conforme a su misericordia. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos delante de tu presencia, Señor, en esta ocasión. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por darnos la bendición y el privilegio, oh Dios,
de meditar en ella, de conocerte a través de ella. Ayúdanos, Señor, a sobreponernos a cualquier dificultad y siempre tener presente que tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios justo, que actúa, Señor, con propósitos, que actúa, oh Dios, con voluntad soberana y que no quieres el mal ni el daño para nosotros, sino que tienes planes de bienestar, Señor, para hacernos bien y para, oh Dios, ayudarnos a ser vencedores y a tener victoria sobre las dificultades. Señor, en este tiempo hay mucha gente con temor, hay mucha gente en incertidumbre. Te pido por cada una de esas personas, de mis hermanos, de mis hermanas, que escuchan esta palabra, que han escuchado este mensaje, que tú les fortalezcas y les ayudes a salir adelante, Señor. Que tú les des muestras de tu poder y de esa gracia, Señor, que es suficiente y que sigue activa, fluyendo como un manantial que no se detiene. Y es el manantial de tu gracia a través de Jesucristo, en quien te pedimos todas estas cosas. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Y si Dios quiere, pues estaremos conectados en el estudio bíblico o en el mensaje de este domingo. Después que usted asista a su iglesia o se conecte virtualmente, pues puede hacerlo, buscarnos en YouTube, Alan González Pastor, y usted allí consigue todos estos mensajes y estudios bíblicos. Dios les guarde, les amo en el Señor.